Campanas en la noche y te lo adelantaba. Los protagonistas, las protagonistas están aquí cerrando el día en espléndida M990. Hoy al fin llegó la reunión de los gobernadores y de las autoridades patagónicas. Esto sucedió en Puerto Madryn y por supuesto aquí en Campanas en la Noche tenemos al anfitrión, a uno de los anfitriones, el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena. Gustavo, buenas noches. Caro, Manuel y Gisela te saludan. Hola Caro, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un gusto poder estar en contacto con ustedes, acá al cierre del día que estamos todavía con este encuentro patagónico, esta reunión de gobernadores y de legisladores nacionales de la Patagonia. Te voy a hacer una pregunta que no creo que te la hagan mucho porque vamos a lo concreto, pero si yo te pregunto, ¿qué sentís en este momento? ¿Cuál es la sensación que te invade como uno de los vicegobernadores patagónicos? Mucha emoción, porque la verdad que, aunque parezca una frase medio trillada, fue un día histórico, sí. Porque se logró no solo reunir a todos los gobernadores, sino a legisladores nacionales de distinta extracción y transmitir un mensaje de unidad, de compromiso con la región, de tener una agenda propia, de fortalecer ese concepto de autonomía que es tan ligado al federalismo, y en un momento de tanta violencia verbal, de tanto atropello, de tanta imposición, bueno, con mucha dignidad, provincias, entre comillas, chicas, con poca población, que estamos, digamos, en los márgenes de la República, bueno, se pudo demostrar que acá se genera riqueza, trabajo, que hay una capacidad en su gente para hacer cosas importantes. Uh-huh. y bueno, y que hay una determinación de encarar una agenda de desarrollo y también de marcar con mucha fuerza que bueno, que no se aceptan imposiciones, que se exige respeto y que se está dispuesto a trabajar de esta manera, ¿no? La unidad es clave cuando defendés derechos, intereses de las provincias y tenés que poner y dejar a un lado a veces diferencias que bueno, que pueden ser, son válidas, pero en otra instancia. Totalmente. Ahora vos estás en un momento límite. Vos decís esto, sin imposiciones y exigiendo respeto, me parece que eso es primordial, pero además con certezas, ¿no? Porque la Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, 87% del petróleo, 71% de la energía eólica, 27% de la energía hidroeléctrica y muchísimas otras cosas. Digo, hay con qué negociar y hay con qué ir a sentarse. No es, sí, te voto la ley ómnibus porque no tengo donde caerme muerto, ¿no? No, tal cual, y además también poner blanco sobre negro algunas cuestiones, porque por ejemplo parecería que se quiere dar como moneda de cambio volver a poner el impuesto a las ganancias al trabajo, como una forma de mejorar los ingresos de las provincias. Y la verdad es que jamás, al menos los gobernadores patagónicos jamás plantearon eso. Y hoy quedó muy claro, no hay acá un toma y daca como se dijo el otro día, sino todo lo contrario. Hay un potencial, es cierto una postergación en lo que tiene que ver con los recursos de coparticipación, porque son las provincias patagónicas las más perjudicadas, y además hay una acción deliberada de retrasarle fondos, como nos pasó a nosotros la semana pasada, pero a pesar de eso, un poco el mensaje es, nos las podemos arreglar, no es que nos van a venir a apretar. Vicegobernador, Manuel Casado le habla, buenas noches, un gusto. Buenas noches. Mañana se va a llevar a cabo la esperada reunión de gobernadores, y que ha sido un tema muy tratado durante todos estos últimos días y ha habido las mil y unas de especulaciones. ¿Con qué discurso del oficialismo esperan encontrarse mañana y con qué propuestas y cuáles son los límites que ustedes creen que tienen que poner?
Yo creo que va a correr mucha agua abajo del puente. Sinceramente, ¿cuál es el escenario mañana? Yo no te lo podría decir, porque no ha habido comunicación desde todo el conflicto de hace una semana, y lo único que hubo es ese anoticiamiento de esos 10 puntos en la Asamblea Legislativa el viernes pasado, y después esta invitación a la reunión de mañana. Solo eso, no hay un... ¿Y ustedes consideran que puede llegar a haber, por esta confrontación que hubo, alguna represalia, algo? ¿O cómo lo ven ustedes? La verdad no lo sé, represalias ya hubo. Cuando planteamos el tema del transporte, vino esta represalia de esta retención de 13.500 millones de pesos de coparticipación. Bueno, nosotros fuimos a la justicia, hasta acá se habló mucho de persalto, una apelación, victoria, una serie de cosas, pero lo cierto es que hoy por hoy, ese fallo está vigente. No hemos tenido novedad de un recurso, cuestiones parecidas, y yo creo, mirando la cuestión con el vaso medio lleno, es que a su modo, y si bien es cierto que con condicionamientos, de alguna manera en la Asamblea Legislativa hubo un reconocimiento de que hay que establecer acuerdos, porque un pacto en definitiva es una forma, ¿no? Y hoy, a la mañana, justo antes de que arranque la reunión de Madrid, salió publicado llamativamente muy temprano en el boletín oficial, casi de madrugada, un decreto que restablece los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo, que era una de las cuestiones que nosotros explicábamos la semana pasada. Sí. Le debían 4.000 millones de pesos de enero y 4.000 millones de febrero aproximadamente, y hoy salió ese decreto. O sea, también esto demuestra que cuando uno se pone firme y reclama y explica y fundamenta la posición, de pronto también del otro lado eso no pasa inadvertido, y de pronto tenés ese tipo de respuestas, como también tuvimos el depósito del mes de noviembre del Fondo Compensador de las Tarifas de Transporte. Es decir, demuestra que a veces hay que plantarse, ¿no? Claro. Y exponer las razones. Gustavo, hoy estuvieron los diputados y senadores nacionales también de las provincias patagónicas, y ellos son los que van a estar frente, en el Congreso y en el Senado, en relación a la ley ómnibus y a esta cosa un poco extorsiva que es, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a aflojar en ciertas cosas si se vota la ley. ¿Cómo están dentro de los bloques? ¿Están todos bajo la misma línea de decir, vamos a ir por esto sí y esto no? ¿O hay mucha, porque hay una interna muy grande en el partido, en el PRO, el PRO y la UCR, algunos están con la Libertad Avanza? ¿Cómo se está armando el mapeo de votos? Mirá, hoy hubo una convocatoria importante, muchos legisladores de distintos partidos, salvo de la Libertad Avanza, estuvieron presentes. Y ahí se trató una agenda de temas, de proyectos de ley que tiene el Estado parlamentario, analizando la posibilidad de impulsarlos: hidrógeno verde, trazabilidad pesquera, un bono de compensación fiscal, que dé un crédito fiscal por la adicional zona que se pagan los salarios en Patagonia, el tema de las centrales hidroeléctricas, que acá hay un reclamo de que a medida que vayan venciendo esas centrales deben volver a las provincias, porque las provincias son las dueñas del recurso agua, que es lo que mueve las turbinas, que es lo que genera energía eléctrica. Las de Neuquén y Río Negro ya están vencidas las concesiones, las de Chubut, Futaleufud y Cameguino vencen el año que viene. Y respecto a lo que vos me preguntás, la ley de ómnibus, hoy por hoy no hay nada. Es decir, ahí hay un amague del gobierno, pero no hay nada concreto. Y respecto del DNU, hay posiciones que es lógico que las haya, visibles, pero el compromiso, y creo que esto es lo importante en primer lugar es que se haya acudido a esta cita, que por primera vez se intenta darle forma a un bloque patagónico, que sin ocultar ni dejar las diferencias partidarias,
sí se esboza un compromiso de que cuando hay un tema que afecta el interés de las provincias patagónicas, de intentar adoptar una posición común. Y en segundo lugar, que quedó todo abierto a la consideración, a ver qué postura es posible unificar respecto al DNU. Hay quienes entienden que debe ser rechazado, hay quienes entienden que se puede abrir el análisis y tratarlo por capítulos. Pero bueno, es una cuestión que los legisladores quedaron de alguna manera comprometidos a analizar en conjunto. Y esto en sí mismo es importante. Y vicegobernador, dentro de las propuestas que han podido discutir en las diferentes representaciones que tiene la Patagonia en este encuentro que tuvieron, ¿hubo alguna propuesta concreta que ha quedado arriba de la mesa? En un momento surgió esa versión de que por ahí llegaban a configurar alguna empresa en términos energéticos en conjunto. ¿Qué pudieron cerrar en cuanto a propuestas, políticas, desarrollos? Bueno, en términos concretos, sí, una agencia de desarrollo regional, utilizando estructuras existentes y basadas en el CFI, una empresa de energía está muy ligado a lo que te comentaba recién, del tema de la reversión de las concesiones de las hidroeléctricas, porque desde ahí las provincias pueden, bien creando una empresa de energía o bien dándolas en concesión, pero con condicionamientos, como por ejemplo una tarifa diferenciada para desarrollo productivo, porque se manda hoy la energía al sistema, se paga peaje y después se paga peaje de nuevo para volver a traer esa energía para acá. Entonces, esas cuestiones son las que se pusieron en la agenda. También la cuestión de una revisión del régimen de coparticipación federal. Hay una propuesta muy concreta del gobernador de La Pampa, que es recuperar la integridad de la masa coparticipable. Vos cuando discutís coparticipación tenés dos aspectos. Una, la discusión de la distribución primaria, cuánto para la nación, cuánto para las provincias. Y después tenés la otra, que es más compleja, que lo que le corresponde a las provincias, cómo se lo distribuyen entre sí, que esa es la distribución secundaria. Bueno, lo que afirman algunos es hay que recomponer la primaria. La primaria, si vos mirás el texto de la ley, es el 54% para las provincias, pero si mirás la realidad, hoy eso casi que ni llega al 30%, porque se fueron a lo largo del tiempo sancionando leyes que afectaron impuestos coparticipables para finalidades nacionales, y eso fue a costa de las provincias. Bueno, eso fue una propuesta concreta, el tema de un proyecto de ley que apoyan 22 gobernadores, que es coparticipar el impuesto al cheque y de esta manera compensar la caída que hubo de coparticipación por la modificación de la ley de ganancias del año pasado. Es decir, se abordaron muchas cuestiones concretas y además ya se convocó para un segundo encuentro que está previsto en Río Grande, en Tierra del Fuego, el 1 de abril, en concordancia con la vigilia por el 2 de abril. Qué fuerte eso, ¿no? Tierra del Fuego para reunirse el 2 de abril en la vigilia. Es primero que Tierra del Fuego es un lugar paradisíaco y mágico, y segundo que reunirse ese día ahí con todo lo que significa para los argentinos y especialmente para los fueguinos, fuertísimo. Gustavo, yo te iba a preguntar vos tenés una gran trayectoria en la política, fuiste diputado nacional y estuviste en comunicación, en constante diálogo con los ministros del Interior. ¿Qué pasa hoy con los ministros? ¿Cuál es el nexo que tienen con el gobierno nacional? ¿Y realmente hay un interlocutor válido y certero hoy o hay mucho desconcierto? No hay un interlocutor válido, no hay interlocutor. De hecho, como te decía recién, desde los sucesos de la semana pasada no volvió a haber una comunicación, y cuando la hubo, en general lo que hubo era interlocutores que después eran desautorizados en los hechos, ¿no? Así que eso hace muy complejo el vínculo con el gobierno nacional. Claro. Y por otro lado, bueno, también esta situación insólita a este nivel de relación estatal, porque en definitiva es una relación entre jefes de Estado,
las provincias son estados. Claro. Y bueno, se llegó al punto de esos agravios personales, digamos, como los que comentábamos. Claro, ¿cómo se encuentra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, después de la barbaridad que hizo el presidente? Digo, no solo con Nacho Torres, sino especialmente con las personas con síndrome de Down. Digo, hay un montón de cosas tremendas. Ayer, ¿vos viste el video de los chicos que se desmayaban y lo que sucedió en esa escuela? Sí, son situaciones que por la responsabilidad del cargo las tenés que de algún modo soslayar porque necesitas tener un vínculo institucional, pero por supuesto que son situaciones inéditas, lo mismo que expresiones digamos despectivas para con los habitantes. Imaginarse cómo se debe sentir un poblador de Gastre, de Lagunita Salada, cuando escucha que un funcionario o una funcionaria destacadísima dice que ahí no vive nadie, ¿no? Que viven solo guanacos. Sí. Por un lado, es un agravio gratuito a personas que trabajan, que padecen un clima extremo, que padecen la falta de servicios básicos, y por otro lado, bueno, se evidencia también una ignorancia profunda de mucha dirigencia nacional respecto del país, ¿no? De un país tan diverso y que bueno, y que creo que tiene la obligación un dirigente político de conocer, por lo menos si juega en esas ligas. Totalmente. Hoy hablaba con un intendente de la provincia de Río Negro que ya perdieron, te cambio totalmente de tema, líneas de colectivo, empresas de transporte. Ya no hay un colectivo que una Chichinales con Neuquén, por ejemplo, y estamos en situaciones gravísimas. ¿En Chubut está pasando lo mismo con las empresas? No de momento, porque la provincia y los municipios están haciendo un esfuerzo enorme. Acá lo que desató esa represalia fue reclamar por el subsidio, el llamado subsidio al transporte, que en realidad es un fondo compensador que se nutre de una parte de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles. Esa asignación está fijada en una ley. Bueno, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional dejó de girarlo, por eso fuimos a la justicia, pero en realidad ese subsidio es complementado por un subsidio que lo duplica, que lo paga la provincia de su presupuesto, y las ciudades, que son las concedentes de este servicio, Comodoro, Trelew, Madrid, también aportan una parte para sostener tarifas y sostener el servicio. Se hace un esfuerzo enorme, por eso da mucha bronca cuando se hacen apreciaciones genéricas de que hay derroche o de que no hay cuidado en el gasto, y en realidad en el caso de Chubut, que es lo que puedo hablar, se está asumiendo muchas responsabilidades que son en realidad nacionales, claro, y se hace justamente para sostener ese servicio de transporte que vos preguntás, el servicio educativo, que por primera vez en 5 años se ha logrado que las clases arranquen cuando tenían que arrancar, y eso se hizo, entre otras cosas, porque la provincia se hizo cargo por su presupuesto de sostener el fondo de incentivo docente que el gobierno nacional discontinuó. Pero evidentemente es una situación compleja que te obliga a redoblar esfuerzos con un cuadro en donde además te recortan recursos, y sin embargo, bueno, te tenés que hacer cargo de servicios y de responsabilidades en las cuales desertó el gobierno nacional. Ahora, vicegobernador, es interesante también esta pregunta, porque yo pienso mucho cómo repercute la disputa que están teniendo en estos momentos a nivel nacional o en el Congreso el PRO con la Unión Cívica Radical. ¿Cómo repercute eso en la gobernabilidad de Chubut, teniendo en cuenta que usted y Torres pertenecen cada uno a esas insignias? No, acá la alianza está absolutamente sólida. Tenemos la cabeza puesta en esta responsabilidad de gobernar en una situación compleja por el escenario nacional y compleja por lo que recibimos después de muchos años de un gobierno que tuvo una sucesión de fracasos, que es una provincia muy endeudada. Así que acá no solo está consolidada la alianza, sino que se ha ampliado. Hay muchos sectores del peronismo que se han sumado, intendentes,
partidos vecinales y provinciales. La verdad que, y además cuando la gente, la dirigencia política y la sociedad en general vio un gobernador que se plantó con tanta dignidad, con tanta firmeza, sin especular, sin calcular, bueno, las consecuencias, y dio una muestra realmente que yo creo que una buena parte del país, no solo de Chubut, la ha valorado, ¿no? Porque es una pelea muy desigual de David contra Goliat, y se hizo. Entonces eso... ¿Ustedes sienten que Chubut se posicionó? Era un liderazgo importante. ¿Ustedes sienten que Chubut se posicionó en un lugar distinto a lo que pasaba antes a nivel nacional, digo? ¿A raíz de esta disputa? Sí, no solo por la repercusión mediática, sino porque además la constante en esta provincia en los últimos años había sido agachar la cabeza y someterse a condiciones. Acá tuvimos juicios por regalías o por coparticipación mal liquidada que se desistían gratuitamente. Se toleró durante mucho tiempo un recorte injustificado de coparticipación de distintos gobiernos nacionales. Y esto fue una vuelta, un giro que no pasaba. Y eso ha sido valorado. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, la alianza de gobierno está muy consolidada y con la cabeza muy puesta en los problemas de la provincia. Gustavo, te agradecemos muchísimo esta charla. Fue un día larguísimo, como vos lo dijiste al principio, fue un día histórico en la Argentina y sobre todo en la Patagonia, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos que hayas estado en Campanas en la Noche. Bueno, para mí es un gusto, Caro, así que les mando un abrazo muy fuerte y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Pasaba por aquí Gustavo.